Bienvenidos a un episodio más de Shamanic, Camino al Despertar. ¿Qué hay, carnal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi Pito Flies? Bien, hermano. Extrañando. Extrañando el podcast de Shamanic, pues ya te vi que andas grave y grave, ¿verdad? Con Sí, otros, grabando, pero hay unos que se disfrutan más que otros. Como para que vean los otros podcasts que tiene el Pito Flies, que es toda una celebridad ya. Pues aquí nuevamente Pito Flies, como habíamos comentado en algún episodio, no consideraba necesario grabar frecuentemente, ya que no es mi interés generar contenido ni ser como llenar espacios, ¿no? Nomás por aventar Sí, güey. información tanta que nos tiene saturados ya los teléfonos. Hay más información que gente, güey. Sí. Hay más cosas que ver que gente que las vea. Es un acto de rebeldía también el hecho de no hacerlo a la forma usual. O sea, porque podríamos empezar a crear una lista de invitados, posible gente, llenarnos la agenda. Sí, Pero no se trata de eso, no se trata de volvernos la celebridad de la chamanería. Sí, no, ni mucho menos. Como siempre lo hemos dicho, pues este es un podcast que tiene como intención informar, acompañar a las personas que planean o están en su proceso de despertar de conciencia o planean entrar en una ceremonia en una sesión con plantas medicinales ancestrales, con enteógenos, con psicodélicos. Ya dije todos los adjetivos que se le pueden poner. Y bueno, pues que siempre también sea un medio de contacto con esas personas que a veces se sienten incomprendidas, solas, tristes, vacías, que sepan pues que en mi propia experiencia pasamos por situaciones de mucha confusión, de mucha depresión, de excesos y de otra serie de circunstancias que me empujaron a buscar respuestas. Y esas respuestas pues estaban dentro de mí y todo fue una cosa maravillosa que le llamamos el camino al despertar, ¿no? Conforme hemos venido platicando, güey, ha habido situaciones, ¿no? Donde contamos o hablamos del ego y cómo el ego es esta sensación de individuo, como ego viene del latín yo, y esta sensación de individuo es la que nos provoca el sufrimiento y el malestar en nuestro vivir. Vamos a decir, una persona que trasciende el ego es una persona que puede vivir, como Cristo nos enseñó, el reino de los cielos dentro de sí mismo. Que es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia que no es, porque el cielo no es un lugar al que vas, ¿no? Ahorita le decía a un amigo con el que estaba platicando, ¿qué más quieres, güey? O sea, voltear el planeta, güey. Un amigo que le gusta surfear, y le dije, no me digas cuando estás surfeando, cuando ves las olas, cuando estás en la playa, cuando estás en contacto con lo que es natural, con lo que, donde puedes apreciar la creación divina, que todo es divino, hasta la jungla esta de cemento de León. Cuando puedes apreciar toda esta creación y toda esta expresión de lo divino, cuando la puedes disfrutar al máximo, ese es el cielo. Porque ¿qué más quieres, güey? O sea, ¿qué más quieres? ¿Sí me entiendes? O sea, Está súper evidente. ¿Quieres un planeta con bombones en el aire o qué pedo, güey? Y ¿Qué te quieres? acostumbrarías. Exactamente. Entonces, es importante que comprendamos que el cielo no es un lugar al que vas, sino un estado de conciencia en el que puedes llegar a vivir. Y el infierno tampoco es un lugar al que vas, sino un estado en el que puedes llegar a vivir. Un estado de inconsciencia, que es lo mismo. Y es una forma en la que puedes vivir, ¿no? Una persona que está atorada en la depresión, en la drogadicción, en el torbellino y tormento de la mente, pues no puede haber algo más ojete que eso, güey. Una persona que vive cegada por los deseos egoístas y que se identifica plenamente con todos los pensamientos terroristas que hace la mente, con todos estos escenarios negativos y tormentosos que genera el propio pensamiento, pues al estar plenamente identificado con eso, pues vives el infierno, güey, ¿no? Porque la mente todo el tiempo está calculando, pronosticando y creando imágenes, provocando ansiedad, frustración, hablándote sin que te des cuenta, güey. Estás escuchando una voz y viendo unas imágenes de pensamiento que no son reales, pero el cuerpo no sabe que no son reales. O sea, el cuerpo reacciona a ellas como son si fueran ideas reales. completas, ¿no, güey? Son cuadros de imágenes que provoca la mente, pero en todo momento son frases, palabras, imágenes que solamente son pensamientos, güey. O sea, no son reales. Existen nada más de forma
fugazi, güey. Y aleatoria. Exacto, pero es fugazi, o sea, no son reales. Pero como el cuerpo no sabe que no son reales, güey, el cuerpo sí resiente todos esos pensamientos negativos, todos esos escenarios tormentosos. Es importante comprender esto, güey, porque al comprenderlo podemos en algún momento comenzar un proceso de observación interna, de observación a los pensamientos, y en algún momento podemos llegar a comprender que no es real, güey. O sea, es que la mente se comporta así porque la mente es deficiente por sí misma, pero que todas esas situaciones tan horribles que nos hace pensar que nos van a meter a la cárcel, que se va a morir nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, que vamos a vivir una tragedia, que te vas a morir, todos estos escenarios pues no son reales, güey. O sea, el desprecio social también es muy cabrón. Frustración, complejos, todo lo que la mente es de cierta forma ingeniosa para darse cuenta qué es lo que tiene que decir y qué cuadros de imágenes tiene que lanzar para generar los pensamientos más terroríficos y más incómodos para el individuo. ¿Qué es lo que sucede con ese pensamiento terrorífico? ¿Por qué es tan difícil, incluso con experiencia, a veces darse cuenta, güey? Porque estamos en un constante ajetreo del pensamiento y al dejar de meditar o al dejar de observar, te vuelves a estar, vamos a decir que en modo automático, sí. Y en modo automático la mente se desata como una rueda de tren, güey. Empieza y mientras más te envuelves y más te sueltas, de repente ya estás pinche mente con todo, güey. Sí. Y es que el trabajo y el orden mundial, como nos tienen sistemáticamente funcionando, es para que la mente esté agitada, sobreestimulada. Por eso hay tantas medios de información, por eso el trabajo es dinámico y todo es estar todo el día con eso nos aleja plenamente de la paz interna. De hecho, pues ese es el chiste del sistema, güey, que nos aleja o cada vez nos distancia más de poder encontrar la calma mental en una sociedad y en un sistema completamente hecho para lo contrario, para estar en el punto egotista con una identificación plena y con una mente agitada y estimulada en todo momento. Como es el mismo propósito de este podcast, ¿no? O sea, finalmente la finalidad que tiene para ti o para mí es acercarte otra vez, ¿no? Como por supuesto. A través de esto, salirte de ese ajetreo y como buscar este mismo camino que nosotros estamos recorriendo, güey. Pues mira, inclusive al escucharnos, güey, de cierta forma, pues estás utilizando la mente. Sí. Pero puedes utilizar la mente para comenzar un proceso de observación. Es mi intención con este podcast, llevar a la gente a una comprensión o búsqueda más profunda de por qué sufrimos, qué es el sufrimiento y de qué se trata esta experiencia humana, ¿no? Cómo vivirla al máximo. Hay muchas personas que han encontrado la revelación del despertar o el estado, vamos a decir, libre de ego, y hay muchas personas que se dedican con su manera, a su forma, a dar cursos y talleres que veo en una aceleración del despertar en la comunidad o en la sociedad ahorita. Veo que se detona pues drásticamente, güey, y veo gente que nunca pensabas hablando de todos estos temas, ¿no? Y gente utilizando psicodélicos, o sea, digo, no me consta, pero he escuchado que Diego Dreyfus y otras personas que dan talleres hablan de estos psicodélicos y de sus beneficios y cómo te pueden ayudar a vivir una revelación de un descubrimiento de tu esencia y ya se vuelve un tema muy profundo que al final es lo mismo, a lo mejor con diferentes palabras o con diferente approach, pero estoy viendo que muchas personas están en una constante búsqueda, ¿no? Búsqueda y ahora que se vuelve algo como, o sea, como que hay un movimiento más grande, ¿no? Que si te vas un paso atrás, lo cabrón es qué nos está pasando como sociedad, que estamos tan enfermos, que estamos en una búsqueda constante de quitarnos ese sufrimiento, ¿no? O sea, y por ejemplo, si pones estos ejemplos de gente, digámosle, famosa, resuelta económicamente, también es el mismo ejemplo de que pues, ve que el camino no es esa acumulación completa, sino dejar de sufrir, güey. Y claro. Intentar dejar de sufrir, güey. Claro. Te digo, creo que ahorita estamos en un proceso donde se viene, yo creo que a nivel colectivo, en los próximos años vamos a estar viendo más maestros espirituales, vamos a estar viendo diferentes
personas que comparten contenido a través del internet, del teléfono y de otros medios de comunicación, como este, que es también un medio de informar, va a haber muchas personas encaminadas a poder transmitir su experiencia del cómo vivir de una forma diferente. Al final, como le decía ahorita también a mi cuate, mucha gente me dice, quiero mejorar. No puedes mejorar, porque en esencia eres Dios, porque todo es Dios, porque todo surge y brota a partir de Dios. ¿Cómo podría la mente mejorar eso? ¿Sí? Puedes cambiar la forma en la que vives, puedes cambiar la perspectiva con la que ves las cosas, puedes transformar tu visión de quién eres, de la realidad, de por qué estás aquí, y puedes encontrar un profundo sentido a la vida, y puedes empezar a disfrutar la vida, pero eso en sí no puedes mejorar lo que Dios ya hizo. O sea, todo lo que has hecho, sin importar tus crímenes y errores, pues todo ha sido por obra y expresión de Dios. Y con esto arranco el tema. Nosotros estamos muy acostumbrados a la mente dual y no podemos comprender que Dios es lo bueno y lo malo. Y que si lo analizas, solo existe lo bueno porque existe lo malo. Y no son fuerzas que se oponen, sino que se complementan. Para que exista el bien, tiene que existir el mal, güey, porque si no, no existe. No puede existir. Pues, ¿cómo? Claro. ¿Qué sería el bien? Sí. Es la forma en la que el todo, que es lo que otros llamarían Dios, pero quiero dejar de usar esa palabra por todos los conceptos y todo lo que se viene a la mente cuando utilizamos esa palabra tan prostituida por los dogmas y la religión. Pero cuando el todo se expresa y empieza a crear todo a partir de sí mismo, esta inteligencia cósmica completamente divina, maravillosa, ilimitada, funcional, empieza a experimentarse y empieza a crear todo a partir de sí misma. Con el propósito de experimentarse, empieza a crear esta aparente dualidad que forma una totalidad. Esta aparente dualidad es para tener un punto de referencia o de observación, y a eso le llamamos dimensión. Entonces, para que la conciencia se pueda dimensionar a sí misma, tiene que crear estas referencias para generar esta dimensión y poder experimentar izquierda, derecha, abajo, arriba, bien, mal, luz, oscuridad. Todo lo que es aparentemente opuesto resulta ser complementario, pues una fuerza no existe sin la otra. El negativo no puede existir sin positivo, porque no podría ser negativo. Positivo, ¿cómo sería positivo si no existe negativo? Entonces, no son fuerzas que se oponen, sino que se complementan. Y no puedes rechazar ninguna fuerza porque una rechazaría a la otra. Para poder vivir en armonía y en equilibrio, tienes que aceptar ambas fuerzas. Tienes que comprender la totalidad para que deje de haber esa mente separatista que dice, nosotros los buenos y ellos los malos. Nosotros los fifís y ellos los chairos. Nosotros los que sí sabemos o los despiertos y esos los que no saben y los dormidos. Entonces, es importante comprender esto porque la única forma de comenzar a vivir dinámicamente, y dinámicamente me refiero a disfrutar la vida, es conforme se trasciende el ego. El ego, que tiene varias capas, se va a trascender o se va a ir evolucionando conforme la observación del mismo ego te lleva a comprender la naturaleza del ego, y al generar un observador y decir, esto lo hizo el ego, si uno está observando que lo hizo el ego, pues yo no puedo ser el ego, porque estoy viendo que hay algo más que actuó de esta manera. Y yo soy eso que está allá más arriba o más allá que lo observó. Yo soy el que observó el ego, ¿sí? Entonces no puedo ser el ego, porque lo observé. ¿Cómo voy a ser el ego si lo estoy observando? Por eso, nuevamente, el libro de Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle nos lleva a comprender con ejercicios diarios, y lo digo porque para mí es un maestro avanzado, nos puede llevar a comprender la naturaleza del ego en el comportamiento ordinario, desde el ego y la comida. Tiene, de hecho, uno con Oprah Winfrey, Eckhart, donde hablan de cómo el ego en la comida, cómo es esta compulsión, que ya no tienes hambre, pero que dice, pero si hay espacio para el postre. Sí. O sea, el cuerpo dijo, estoy lleno, y de repente te metes medio pastel de chocolate, güey. No es que estuvo mal, no lo estamos juzgando, solamente y de eso se trata. El acto. Exactamente, solo el reconocer que el acto natural del cuerpo que dijo estoy lleno y el del ego que es del deseo trasciende la necesidad de comer porque ya estaba satisfecho y se empaca medio pastel. Y entonces, ay,
es que eso estuvo mal, vamos a ir borrando la palabra bien y mal de nuestras mentes, porque ese es un juicio del ego. Como tal, todo lo que para ti puede ser bueno, para otros no lo es, y viceversa. Para nosotros puede ser, ay, esto es muy malo tener 5 mujeres, por ejemplo, y en Oriente puede ser muy bueno o muy normal. Entonces, no podemos catalogar algo por nuestro juicio, por nuestro dogma o por nuestra cultura. Quien daña a otro está haciendo exactamente eso, dañar a otro, que al final se está dañando a sí mismo porque somos uno, pero no puedes catalogar bien o mal. Yo creo que en la Biblia, si analizas las enseñanzas de Cristo, jamás ha de haber usado esa frase o esas palabras para evitar estos juicios. Me puedo equivocar porque tendría que leer toda la Biblia otra vez, ¿verdad? Pero pues naturalmente las enseñanzas de Cristo nos enseñan a no juzgar, como cuando dicen, el que se siente libre de pecado, que tire la primera piedra. Y con la vara que mide serás medido. Nos enseña en todo momento el maestro a tener una comprensión empática. Y esta va a ser una de las situaciones que más van a incomodar al ego. ¿Por qué, güey? Como el ego no es real, ego, que quiere decir en latín, repito yo, está creado solo a través de pensamientos. El ego es esa sensación que tienes de ti mismo, cuando te refieres a ti mismo, dices yo esto, yo aquello, ese es el ego. El ego, que tan plenamente se ha identificado con el cuerpo, crea una sensación de yo a través de la experiencia humana, de la familia y de lo que ha vivido, y vamos a decir, se manifiesta o se crea a sí mismo como un individuo mental que tiene características como yo, mi familia, mi dinero, mi estatus social, mi nacionalidad, todo lo que es mi. Todas estas etiquetas que son ajenas realmente al individuo porque son situaciones externas, pero el individuo la genera como parte y forma parte de su yo, de su ego, de su personaje. Entonces, esa es la estructura del ego. Y el ego, como no es real, güey, porque solo lo creaste en el pensamiento, busca constantemente porque tiene la necesidad de sentirse real. Entonces, haz de cuenta que el ego pide a gritos una manifestación de sentir que es real. ¿Material? No, de sentirse que es real, el propio ego. Entonces, para sentirse real, el ego, el yo, tiene que generar un tú. Por lo cual, el ego va a estar buscando diversas situaciones que generen esta posición del yo y del tú y él, porque para que nazca un yo, tiene que haber un tú. Literal, una posición geográfica de voltear a ver hacia el otro lado. Exactamente. Entonces, el ego siempre va a buscar conflicto y siempre va a buscar el juicio. Y de eso se trata este podcast. Una de las, vamos a decir, situaciones egotistas más notables o notorias que podemos llevar todos los días nosotros es el juicio que emite el propio ego. Y está chingón, güey, porque la gente puede empezar a observar el ego cuando el ego en automático juzga, ¿sí? Entonces ahí puedes notar esa peculiaridad tan sabrosa. Y automática. Del ego, exactamente. Sí. Entonces esto está muy chingón porque, te repito, es algo que el ego hace de manera natural todo el tiempo. Cada vez que dices bueno o malo, es el ego el que está hablando, porque estás juzgando, estás etiquetando. Las cosas simplemente son. Pueden ser situaciones indeseables, por supuesto, pero no es que sean malas. No las quieres, no las deseas, pero no es que sean malas. Es diferente no querer una situación a decir y a poner y a etiquetarle el juicio. ¿Sí me entiendes? Además de que el Maestro Cristo siempre nos lleva a entender las cosas de forma empática. Hace poquito una persona muy cercana llegó y me contó pues, que tuvo un problema, cometió un error, y por ese error pues iba a pagar una consecuencia penal muy fuerte, y pues de forma empática escuché lo que me dijo y pues de cierta forma pues va a vivir lo que tiene que vivir, ¿no? Porque va a pagar esta situación. Y entonces se lo cuento a otra persona también cercana a mí, y voltea a la otra persona y me dice, qué bueno que lo van a meter. Así en automático. En automático, güey. Y digo, cabrón, ahora resulta, ¿no? Los jueces. Y un día me dijo mi esposo una frase que dice, la boca es perra, y como lo que te choca te checa. Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado además porque las leyes kármicas son tan divertidas para el universo, que eso que tú juzgas, tú no sabes después, eso que decías, tú no sabes después si alguien en tu familia o alguien vive una situación similar. Sí. Aparte creo que para la parte de quitándole el bueno o malo,
es una herramienta finalmente el ego para la vida. Y el hecho de que algo quieras juzgar o algo te moleste, si lo vas más profundo, nada más te está diciendo que es lo que tienes que hacer en ti. Exactamente. Es un reflejo de algo no Sí. trabajado en ti. Y entonces esta persona me dice, qué bueno. Y yo, cabrón. Y le dijo, ojalá y nunca tengas un hijo que cometa el mismo error y que lo vayan a entambar por un error y para que digas, qué bueno. Uh-huh. Sí, porque qué fácil es mandar al otro al matadero. Sí. Qué fácil es que por un error podamos decir, pues por un error que chingue a su madre y que se vaya a la cárcel 5 años. Sí, desearle cárcel a alguien. ¿Sí me entiendes? Las cosas son lo que son y cada situación paga y experimenta sus propias consecuencias. La consecuencia o el karma es la secuencia de los actos. La justicia divina no es alguien vengándose, Sí. sino uno viviendo las consecuencias de sus propios actos. En algunas vidas o en algunas situaciones el karma es inmediato, como el güey que va en la moto y le patea una camioneta y el karma es esa misma reacción física de que por patearlo se fue de hocico y se rompió la madre. Entonces, hay veces que es inmediato y veces que se cambia de vidas. O sea, gente como Hitler y otras personalidades como Gengis Khan no podían vivir o experimentar sus consecuencias en una sola vida, sino que a través de la experiencia de múltiples vidas irán evolucionando todo lo que hay que aprender y trascender del mismo karma, ¿no? Entonces, pues este ejercicio nos puede ayudar, güey, primera, a voltear a ver al ego y generar la separación primordial para el despertar, que es el observador, observa al ego. Ahí comienza el primer desmoronamiento del ego, porque ha nacido el observador. Esto eventualmente nos puede llevar a un despertar sin necesidad de consumir plantas enteógenas. Sin duda alguna, como lo hemos comentado, nosotros creemos y hemos experimentado en nuestro propio proceso, a través de las plantas, manifestaciones tremendas donde se nos revelan mensajes, donde nos conocemos a nosotros mismos y nuevamente pues puede ser algo que también le sirva a alguien, pero el despertar no está sujeto a los psicodélicos, ni a los hongos, ni al sapo de Sonora, sino que una persona a través de la observación comienza a despertar. Sin duda, en algún punto, al igual que Campa. Sí, en el estacionamiento. En el estacionamiento, güey, a través de los ejercicios de Eckhart. De hecho, por ahí subí hace poquito en mis redes a Jim Carrey, que hablaba de su despertar, y fue a través de los ejercicios de Eckhart Tolle. Y dice, desperté en mi cama y un día lo comprendí. Comprendí porque vivió esta expansión fuera del cuerpo, porque es una experiencia que trasciende el cuerpo físico. Y dice, me di cuenta que yo no era parte del universo, sino que era el universo, porque el universo no está partido. Entonces experimentó en esta expansión cósmica y pues la manera en la que lo cuenta pues es conmovedora. Sin duda Jim Carrey es uno de los actores de Hollywood que han iniciado su proceso o su camino a la realización y que tiene una manera y una forma de contagiar su experiencia que a mí me encanta, güey, y recomiendo que busquen sus videos nuevamente de Jim Carrey. Despertar espiritual, pónganle. Y van a escuchar las loqueras que dicen en sus entrevistas. Pero bueno, nuevamente, regresando al tema del juicio, le digo a esta persona, ojalá y no tengas un día un hijo que cometa un error y que lo metan a la cárcel por un error y que digas, qué bueno, ¿no? Se lo merecía. Hay situaciones, por ejemplo, como la de un artista, ¿no? U otro artista, creo que van 2 youtuberos que encarcelan por pasarse de la raya, ¿no? Con las personas. Y cuando te pasa una situación así, no podemos desearle el mal a alguien. Aunque en tu cabeza se lo merezca, pues eso no te corresponde a ti. Sí. Esa persona va a pagar sus consecuencias sin duda alguna y no te debe ni de dar ni gusto ni nada. O sea, no puedes emitir un juicio de que estuvo bien o estuvo mal. Pero el sufrimiento de otro humano nunca es justificado que te dé satisfacción. Nunca puede ser justificado el que te regocijes o te dé gusto le vaya mal. De que a alguien le vaya mal, exactamente. Eso es sin duda alimento puro para el ego. Sí. ¿Sí me entiendes? No puede haber empatía, no puede haber Dios y no puede haber unidad cuando te da dicha, gusto o felicidad
el duelo o el dolor de otra persona, sin importar si se lo merecía o no se lo merecía. Eso es lo más cabrón. A ti no te toca. La ley del karma es la que se encarga de llevar el proceso, vamos a decir, individual, porque al final todos somos el mismo ser, pero el karma se tiene que encargar de que la persona viva y experimente su propio duelo. Sin duda alguna, güey, cada historia que puedas escuchar, te repito, a veces es inmediato, a veces no, pero todos hemos experimentado de alguna forma esta realidad de que todos vivimos las consecuencias positivas o negativas de lo que hagamos, simplemente es la consecuencia de. Sí. Y al final, te repito, si una persona comete un delito o agravia a alguien, pues se espera obviamente que no puedas o que eviten que esa persona, por ejemplo, siga hiriendo y lastimando más personas, y es necesario detener esa situación, pero es muy diferente detener esa situación que desearle el mal a esa persona. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Es muy diferente el contexto donde dices, tenemos que detener a este loco o este sanguinario o lo tenemos que detener porque... Hasta por su propio bien. Hasta por su propio bien. Sí. Pero es muy diferente eso a que te dé gusto, porque el juicio del ego viene en el qué bueno, jajaja, se lo merecía. Ese es el ego. Y este ego se va a manifestar en ese juicio en muchas ocasiones y en diferentes contextos, y tienes que comprender siempre, de la manera más amorosa y empática, que las personas actúan conforme a su nivel de conciencia o de inconsciencia, conforme a su nivel de estupidez, y que simplemente están expresando su dolor, duelo, cultura, programación, dogma y las circunstancias de su propia experiencia de vida que los llevaron a vivir así. El otro día fui a una colonia donde hay mucha violencia, por acá por los Castillos, por ahí más atrás. Fui a una colonia donde hay mucha violencia y pues me di cuenta, güey, que todos los chavitos que están ahí se visten igual, como medio cholos, vamos no de forma despectiva, sino con, ya sabes, con estilo. las playeras largas así, Sí. guangas, y pues ya sabes, con toda esta misma onda. Sí, una narrativa similar. Exactamente, güey, te das cuenta que todos crecen en el mismo contexto, que por consecuencia aspiran los chavos más chiquitos a ser como los más grandes de su misma colonia. Y si en esa colonia se practica la violencia, el pandillismo, el robo de autos o lo que sea que se practique, va a ser una cosa que le van a programar a los más chiquitos, güey. Y entonces, cuando ese chiquito llegue un día a ser adulto y esté cometiendo o haciendo una de las cosas o fechorías que aprendió de chiquito, porque con eso creció, güey, porque eso vivió, porque le tocó esa colonia, le tocó esa situación, güey, ¿cómo va a ser algo diferente? ¿Sí me entiendes? No dudo que haya quien decida vivir otra vida o experimentar en cabeza Darse ajena. cuenta. Claro, darse cuenta que pues eso los lleva a que los encarcelen, a que los maten, a que algo. Y hay quien puede decidir no, güey. Pero pues es complicado cuando naces en ese entorno. Una vez una persona que atraparon también por estar metido en temas de narco, y lo entrevistan. Al principio pues es muy fácil decir, ¿no? Como nosotros tenemos una idea de todo el problema que ha generado esto, o la violencia que genera esta situación, pues es muy fácil juzgar, ¿no? Y dices, qué bueno, cabrón, que lo metan a la cárcel, qué bueno que se caben esos cabrones, ¿no? Sí. Porque somos bien buenos para llenarnos de ese veneno contra nuestros prójimos. Ahorita se lo estás diciendo a la pantalla. También. Claro, pero al final el alimento al ego es ese Ese es para ti. Exactamente, ese es el alimento al ego. Y entonces, te digo, es muy fácil cómo había tanto despectivismo ante esta situación. Y esto fue de un caso de hace mucho tiempo, pero yo un día escuché la entrevista de esa persona cuando los jueces de la DEA le preguntan que por qué había pasado o cómo había llegado a ser traficante. Y pues él habla de nacer en un pueblo me parece que de Sinaloa, de escasos recursos, güey, donde pues no había nada, güey, los caminos eran de terracería, no había nada. Y lo único que sí había era la narcocultura, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que sí había ya, pues era capos de la droga, era vendedores de la misma. Y entonces, pues el niño ve, pues que eso es lo que hay, güey. Sí. Y repito, no estoy justificando de ninguna forma porque... Pero es su contexto, es su realidad. Claro, no tengo que justificar porque no estoy generando un punto a favor o en contra. Estoy siendo empático y entendiendo nada más que la persona se crió en ese ambiente, fue lo que vio,
fue lo que vivió, fue lo que le enseñaron, y al final dice, pues es que pues yo le quería dar una vida pues resuelta económicamente a mi familia, y gente que empieza a trabajar desde los 7, 8 años en ese negocio, ¿no? Entonces, claro que tenemos como sociedad que buscar transformar estas situaciones que nos llevan a vivir en violencia, pero lo tenemos que transformar con amor, güey. Lo tenemos que transformar en un aspecto empático y cultural, güey. Y creo que el común denominador o la sensación es que venga difícil, ¿no? O sea, porque si fuera algo fácil, ni siquiera es algo que se debe de trabajar. Pero si te está haciendo un chingo de ruido, si te está doliendo, es donde dices, mientras más trabajo te cuestes, más fuerte tiene que ser ese mensaje amoroso. Por supuesto. A tu peor agresor o a tu enemigo más cabrón. Claro, exactamente, güey. Y de aquí se desatan otras situaciones que son increíblemente maravillosas para el individuo, porque a través de la empatía elevas tu frecuencia a la del amor. Y entonces vives en amor, güey. Y cuando entiendes que lo que buscas es eso, güey, lo que buscas es resonar en la vibración del amor, que es la vibración real, porque es la vibración de donde brota todo, porque todo brota desde la vibración más alta, que es el amor, y buscas por beneficio propio, güey, no porque le hagas un bien a los demás o no, porque no tiene nada que ver eso, güey, sino que tú elevas y cambias tu forma de vivir conforme te acercas a estas frecuencias, ¿no? Como es la empatía, el amor, la amistad, el perdón. Son vibraciones de liberación, güey. En algún momento he comentado que me asaltaron hace unos años y me aventaron 2 balazos, me balacearon en el coche, y los primeros semanas o meses yo soñaba venganza, güey. Era un odio con el que amanecía, pues casi pierdo un ojo y estuve hospitalizado un rato, y el dolor inmenso, y era un odio, güey, de güey, olvídate, me los quiero así, a matarlos y verlos, y hasta soñaba, ¿no? Con tenerlos amarrados enfrente de mí y ponerles una chinga. Y al final, güey, lo que me llevó a liberarme de eso fue el perdón, güey, fue la empatía. No la sed de venganza ni el veneno alimentado por el odio, que eran trampas del ego, sino hasta que en un trabajo con ceremonia tuve que sanar álmicamente con esas almas y resonar en frecuencia con ellos. Y sentí la liberación completa, güey, del odio, del rencor y de todo lo que había sentido. Y al final, pues, el que gané fui yo, güey. O sea, quien se sintió completamente liberado fui yo, güey. Liberado, tal cual. Liberado, por supuesto, güey, porque todo lo demás son cadenas del ego que lo vuelven cada vez más complicado. Ahora comprendo tantas situaciones, güey, que el ego el universo te pone a vivir para ir armonizándote con las almas. Es importante comprender que para nuestra evolución y posteriormente la trascendencia es necesario estar en armonía entre los cuerpos álmicos. Hace muchos años, un empresario de aquí de León, yo estaba muy chico, creo que tenía 18 años, me lo encontré en un bar y el señor andaba bien pedo, ¿no? Bien tomado. Y me lo encontré en un bar y a mí se me hizo chistoso abrazarlo y tomarme una foto con él. En aquel entonces eran los Blackberries, sí, ¿no? Entonces me tomé una foto con él y esa foto se filtró, güey, entre los chats de Blackberry y le llegó a su hija. Y el señor, el empresario, se molestó brutalmente conmigo. Yo estaba bien chavo, güey. O sea, pues su hija era compañera mía. Sí. Entonces, para mí fue como un acto de inmadurez, pero muy chistoso, güey, porque pues me lo encontré en un bar. Sí, sí. El encontrarse tu papá en el bar era cagado. Claro, era cagado, güey. Yo estaba muy chavo y subí la foto y yo no sabía el daño que le causé a esa familia en particular por esa foto. Pues la hija le hizo un pachote, el hijo, y ahorita que tengo hijas, pues imagínate, ¿no? Se enemistaron, el papá pues se sintió ridiculizado y avergonzado, me imagino, entre otras cosas. Y pues pasaron los años y años después me vuelvo a encontrar al señor en un bar y pues me la hace de pedo, güey, y casi nos agarramos a madrazos, ¿no? Yo me contuve porque pues había más gente, era el restaurante de un amigo, pero el señor abiertamente ofendiéndome y diciéndome que era un pendejo y ya sabrás, ¿no? O sea, sí, tirándome groserías así de frente. Y me calmé y me controlé y dije, mira, güey, para no agarrarnos aquí a putazos, me voy a ir. Porque si no, aquí ya nos vamos a trenzar, ¿no? Porque el señor me decía que eres un pendejo y chinga tu madre. Y ya. Le daba el avión, pero ya me estaba prendiendo. Claro. Pues total, güey,
yo me voy sin saber que el enojo era por eso. Después, investigando cuál era el problema de este señor, me entero que... Seguía enojado. Pues la molestia era por aquel problema que había ocasionado yo con su hija. Pues para no hacerte el cuento largo, güey, un día llego aquí en la oficina donde estamos grabando y llega la niñera que nos ayuda, llega y se mete por esa puerta. Fíjate todo lo que tuvo que pasar, güey. Llegué yo y me quise estacionar aquí y me dijo un señor, me muevo porque pues vio que este lugar es de la oficina. Y le dije, ay, si gusta, si no yo me estaciono allá. Y me dice, no, yo me muevo. Y el señor se mueve y se estaciona aquí adelante. Porque yo llegué y me estacioné aquí, güey. Y él se movió hacia adelante, quedó cerca de una coladera. De una coladera que tiene una tapa como con bolitas. Sí. Pues cuando sale el señor, güey, va aquí al dentista al lado, cuando sale, se resbala con las bolitas y se cae y se mete un trancazo, güey, y se queda tirado. Entonces, yo estaba aquí, llega la niñera y me dice, hay un señor que se cayó y está allá afuera. Pues llego yo, güey, y veo al señor tirado, con el pelo hacia abajo, sin verle la cara. Llego a ayudarlo, güey, le agarro la mano, el brazo, ya sabes, ya un señor un poco ya más grande. Lo levanto y le pregunto, señor, ¿está bien? Sí, el señor como medio aturdido, como que no sabía qué había pasado. Sí, estoy bien, nada más me resbalé. Y yo, quien había movido el coche había sido su chofer, güey, ¿sí? Y no podía levantar el chofer al señor. Pero yo no le había visto la cara al señor. Pues para no hacerte el cuento largo, güey, en lo que lo levantaba, señor, necesita algo, quiere que lo lleve a checar al hospital. Y el señor no me veía, y de repente voltea, güey, y era este señor, cabrón. No, güey. Con el que me había peleado en el bar hace, no tanto, güey, hace un par de años. Y se me queda viendo la cara, güey, y haz de cuenta que como de ojo a ojo, haz de cuenta que nuestros iris se fusionaron, güey, y sentí cómo habíamos armonizado aquel mal momento o aquella situación que nos estaba afectando álmicamente, güey. Comprendí, güey, entonces, que ya había leído yo de algún maestro espiritual, no me acuerdo si fue en el Bardo Todolo, en donde, que mientras menos daño le hagas a los demás, más rápido trasciendes, güey, porque tienes que vivir menos vidas para armonizarte, claro, güey, porque, pues, por ejemplo, si matas a alguien, güey, a lo mejor en otra vida, pues es tu hermano, tu mamá o tu hijo o alguien cercano para armonizar esas situaciones álmicas, güey. Entonces está bien cabrón, güey. Por eso Cristo fue muy sabio cuando dijo, la única enseñanza y la única regla es que se amen porque todo se deriva de eso. ¿Sí me entiendes? Del verdadero amor no nace el juicio, del verdadero amor que le tienes, por ejemplo, a tu hijo, por así digo, que no es lo más pero no es lo más cercano. Lo más cercano. Porque no es, porque es también condicionado. Sí, porque también hay todo... papás, güey, que luego ya no se hablan con los hijos. Claro. No, y al final lo hemos platicado y creo que lo he dicho en otros lados. Al final, ese amor como droga que te dan los hijos, que sí te lo dan. Sí, claro. Es real, lo sientes. Dices, wow, toda mi vida está resuelta. Se puede ir todo al infierno, pero estamos tú y yo, ¿no? Sí, güey. Entonces es tan condicionado que cuando esa cuestión salga del camino, te va a restar toda la felicidad que tú le pusiste porque ahí. Está condicionado. Porque te lo estás succionando como por dementor, güey. Y es como dices, es un amor condicionado al final. Güey. Está condicionado y cuando es condicionado no es real. Y por eso es por lo que hay papás que sí se dejan de hablar con sus hijos, güey. O por dinero, o por ya adultos. Pero, güey, hay papás que se dejan de hablar con sus hijos. Claro. Yo tuve un pleito con papá y nos dejamos de hablar un buen rato. Yo también con el mío, güey. Sí, güey, y dices, ¿cómo es posible si con el amor y la chingada? Y mira, paz. Entonces, pues, de alguna forma nada más hay que comprender que cuando el amor es verdadero, güey, no puede caber espacio para estas situaciones de juicio, de falta de empatía. Por eso te digo, la regla de oro de todas las religiones, quitando los maestros espirituales que ni las han venido a fundar, pero que el ser humano las ha fundado en nombre de ellos. Todos los maestros espirituales, Horus, todos, güey, Ra, todos te hablan de la ley de la correspondencia armoniosa o el amor entre los otros, que es lo que te va a encaminar, ¿no? Y para esto regreso al tema del juicio. Es bien importante para poder empezar a nacer como observador y trascender el ego, es importante dejar el juicio. O por lo menos comenzar a observarlo, porque no es algo que tú controles. La mente egotista va a emitir el juicio. Y si tú lo observaste, ha nacido el observador, ¿sí? Poco a poco, con el tiempo, al haberla cachado, empieza a juzgar cada vez menos. Sí. Porque ya la cachaste. Se debe de esconder de una manera. Exactamente. Se hace más sutil. Sí, el ego se vuelve más cabrón. Y tendrás que ser más cabrón. Y tendrás que buscar ahora
qué proceso tienes que observar Exacto. ahora. Si no se acaban, es lo que platicamos la otra vez. Seguimos en esto, quiere decir que hay muchas experiencias por ser vividas, trabajo que tienes que realizar, porque lo platicamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que sigan doliendo cosas, cabrón? Claro, güey. Pero también al mismo tiempo, creo que ahora le puedes dar más significado a las cosas, cuando las cosas están cuesta abajo, como para... Es el momento duro para aprender. Sí, va cambiando la forma en la que vives. Sí. Va cambiando la forma en la que vives. Y bueno, pues, volviendo a este tema del juicio, güey, que estuvo, o que fue súper adecuado el momento en que me llegó este tema, porque te digo, si no estaríamos aquí grabando. Me escribe una persona por Instagram y me dice, yo comparto todo en mis redes como vivo normal, güey, o sea, yo no finjo. Eres tú, güey. Sí, güey, no finjo. Sí, o sea, hago lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, está chistoso, güey, porque ahorita estoy aprendiendo de destilados con Urteaga de los tequilas y todo eso. Con Urteaga, el del podcast del ateo. Y ahorita estoy muy, vamos a decir, asombrado de conocer lo que es la tushka, el agave, el mezcal y los vinos tintos y todo. Entonces, de repente subo fotos de que, pues, una copa de vino, o una cata de las de tequila que hacemos. Y también subo, güey, pues de la forma en la que vivimos en Shamanic, ¿no? Que hacemos de comer muy rico y que decoramos los platos. Y todo este tipo, vamos a decir, de la forma en la que vivimos, ¿no? Y me escribe una persona y me dice, oye, tengo un tema, me dice, no te quiero juzgar, pero ¿cómo es posible que hables de la espiritualidad? ¿Cómo es posible que seas espiritual y vivas con estas extravagancias, ¿no? O con estas, no me acuerdo qué palabras son, pero así como con estos lujos. Sí. Y yo, cabrón, primera, realmente yo no me siento como que... espiritual. No me siento como que con los lujotes, ¿no? Ajá. O sea, lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Pero tampoco me hago el humilde. Ajá, pues, tampoco. exactamente. Y le decía a esta persona que precisamente porque el ser espiritual, güey, cuando se vuelve un adjetivo calificativo, solamente vuelve a ser... Egotista y separador. Exactamente. Y solamente vuelve a ser una trampa del ego. Tú limitas la espiritualidad, güey, a un concepto o imagen. Como bien le comenté a este chavo, le dije, tú no puedes ser espiritual porque tú eres espíritu. Puedes hacerte consciente de eso o no. Te puede interesar o no. Pero por naturaleza, güey, estás existiendo en Dios, creado en Dios, a partir de Dios. Eres Dios, güey, en esencia pura. Eres Dios porque no hay nada más, porque no existe nada más, güey. Entonces, ¿te puedes dar cuenta de eso o no? ¿Sí me entiendes? Sí. Y puedes vestirte con bata o con traje o con saco o en chanclas. Fíjate, yo ando en chanclas, güey, por lo cómodo que me resulta. Ando con pantalón aguado por lo cómodo que me resulta. Si estuvieras en el invierno, en un lugar de nieve, estarías cubierto de la manera más cómoda. Claro. Por ejemplo, ahorita que nos vamos de viaje mañana, voy a vestirme más de acuerdo al lugar que voy, ¿no? Claro. Porque si voy a ciertos lugares porque tienen cierta etiqueta, pues no voy a decir que la chinga y voy a llegar en chanclas, güey. No se trata de eso, güey. No se trata de eso. Entonces, precisamente, ser espiritual, güey, no es una característica egotista ni un adjetivo. Si se vuelve un adjetivo, güey, entonces definitivamente es el ego espiritual. Sí, claro, güey. Porque se volvió un adjetivo, güey. O sea, eres espíritu. Y además, güey, o sea, creo que todo es lección. Y no sé si tú lo hagas de manera consciente o no. No importa, no se juzga eso. Pero lo que puede llegar a reflejar, y si estamos compartiendo esto, y si llega a molestar en esos momentos, pues sigue siendo una gran enseñanza, güey. Claro, Tiene por que supuesto. ser ¿qué vas a aprender de aquí? Claro, en vez de estar poniéndole juicio a esa idea que se te desmoronó, claro, güey. O que es tu perspectiva al final. Sí, güey. Pero al final me dio gusto en el momento en que llegó ese comentario, güey, porque nos ayuda a reflexionar sobre ese tema, ¿no? Y a mencionarlo, güey, porque realmente entonces, cuando tratas de ser espiritual, güey, es el ego, ¿sí? Porque estás esforzándote por querer ser algo que ya eres. Sí. O sea, es ilógico, güey, que quieras o que pretendas convertirte en algo que ya eres. Está bien loco eso. Está bien loco, pero esas son una de las múltiples trampas del ego. Porque al mismo tiempo también el no hacer también es una trampa. Tiene que venirse como de una manera muy natural, ¿no, güey? Siempre, güey. Al final te digo que es una broma, güey. Sí.
Porque al final todo sucede como tenía que pasar. Sí, Entonces hay un momento donde te das cuenta que tú nunca hiciste nada, todo güey. estaba haciendo en el mejor momento, güey. Cabrón, si el yo no existe, pues ¿quién hizo qué, güey? ¿Sí me entiendes? Porque ni siquiera existe el yo. Y el ego, pero es que me está volando en la cabeza, güey. Cuando hablas de que todos somos uno, quiere decir que el ego es mi ego y el tuyo al mismo tiempo es la misma cosa. Está pensando... Diferente versión de la misma cosa. Y cuando ese cae, se revela La verdad. Que eres la misma, es el que está enfrente. Exactamente. El ego, por así decirlo, es una nube que nos hace sufrir, la cual creemos que somos y que no nos permite ver la realidad, porque nos genera una simulación de ser un individuo que es una simulación. Simulación que solo se desvanece en el despertar, que es la iluminación. Y en el despertar, uno, haz de cuenta que el ego se borra, o sea, se disipa. Vamos a decir que las tinieblas se abren. Uno puede experimentar la verdad, pero la experiencia de la verdad es nada más momentánea. Y de repente regresa la conciencia egotista y vuelves a vivir a través del ego. Está cabroncísimo porque él tiene una astucia increíble el ego, güey. Tiene una astucia increíble y es una trampa tras otra y un engaño tras otro, como el famoso ego espiritual, güey, ¿no? O sea, la forma en la que uno pueda llegar a vestirse y hacer todas las actividades holísticas, y si no es consciente de ello, güey, solamente está armando un personaje Sí, espiritual, cabrón. güey. Y está bien cabrón porque ahí el ego respira tranquilo, güey, porque ya Dice, encontró, ya. una Nueva versión. una nueva identidad. Sí, güey. Y entonces el ego se siente vivo y respira tranquilo. Aquí tengo poder, Exactamente. aquí me identifico. Aquí soy yo, aquí Sí. hay un yo y hay un yo espiritual, ya hay una versión espiritual. Y eso es otra. Y el ego, haz de cuenta, que se ríe, güey, y se pone una nueva máscara, una nueva túnica, una nueva vestimenta espiritual y ya lleva un nuevo Está rollo. bien loco, güey. Y también como que me doy cuenta que los problemas, si lo vieras como una muralla que hay que brincar, cuando llegan estos problemas o incomodidades a sortear, no las puedes combatir o no las puedes superar con el personaje que la está observando. Tiene que venir un desmoronamiento de algo, una incomodidad para decir, tal vez no es afuera, tal vez Exacto. soy yo el que está creando estas cosas, güey. Por eso el ego, sin importar la versión que sea, el ego siempre va a provocar sufrimiento, güey. Por eso un día puedes encontrarte siendo la persona más activa, deportista, healthy, vida sana, hasta una imagen para los demás de lifestyle, de salud y belleza y de bienestar y todo, y de repente la persona se encuentra en un vacío existencial Sí. porque dice, ah, cabrón, ¿y ahora qué? Sí. ¿Sí me entiendes? Todos los caminos, sin importar si son el deporte, los logros económicos, hasta el mismo camino espiritual, cuando viene y cuando es del ego, güey, siempre va a provocar sufrimiento para llevarte a entrar todavía más. Otra vez no te Digo, falta. al final todo evoluciona de una manera tan natural, güey, que está bien chistoso, cabrón, porque fíjate, en esencia, el camino a la realización viene en el yoga, que es una serie de disciplinas y técnicas y quehaceres. Sí. Pero al final, güey, es un truco de los yogis, porque como la mente está acostumbrada a hacer, los yogis le dicen, ah, ¿quieres hacer? Pues tienes que hacer todo esto, todo esto, todo esto. Y solamente es para cansarlos, güey. Sí. Para que un día se den cuenta. Dejen de ser. Exactamente. Y un día llega la realización y dicen, ay, cabrón. Por eso en la película de Samadhi, el maestro espiritual dice, no nos queremos aferrar a las técnicas, como a la meditación y a todo eso. No nos queremos aferrar, pero tampoco las queremos soltar. ¿Sí me entiendes? Porque son necesarias, pero innecesarias. Porque para que el despertar llegue, o sea, para que llegue la revelación profunda, güey, tiene que haber un cese de toda actividad, inclusive de la meditación. Sí. Porque normalmente cuando vas a una meditación o cuando pones meditaciones, son actividades Y estás con los holísticas. sentidos, Claro, finalmente. son actividades holísticas y muy bonitas y armoniosas y todo, pero, Sí. pero son actividades. Y Qué loco que es paradójico todo. O sea, el ego existe para darte cuenta que existe, para que un día deje de existir. Pero Ajá. si no te das cuenta que existe, no deja de existir, güey. Sí. Y lo mismo en la meditación o en lo que quieras hacer es, no puedes no hacer, pero para lograrlo te tienes que dar cuenta haciéndolo. O sea, es como un desprendimiento dual Claro. muy extraño, güey. Y te digo, y es hasta
como medio paradójico. Sí, cabrón. Y al final es un tema que para la conciencia divina, güey, pues es un tema de risa, güey, porque cuando una persona despierta, dice, no mames, güey, todo este tiempo estuve luchando por ser lo que ya soy, por mejorar lo que Dios había hecho, güey, pues no mames, pues cómo, cabrón. Entonces, tío, un día te vas a dar cuenta, güey, que todo lleva su curso natural. La mente es la que se resiste y quiere controlar y quiere hacer. Como te comento, güey, la mente está tan acostumbrada a hacer que los yogis te ponen a hacer un chingo de cosas solo para que te des cuenta, Sí. para cansarte, güey, Sí, para que sí. te des cuenta que no tenías que hacer todo eso. Es como aprovechar, sí, levanta, sube, baja, Ujú. levanta, sube, jajaja. Toma, güey, te diste Entonces, cuenta, cabrón. te digo, es algo paradójico y chistoso para la conciencia divina porque al final eh, todo es perfecto, todo fluye, todo lleva su curso natural. Listo. Y comprendiendo entonces que, como dijo hay un viejito pelón que sale mucho en TikTok que le preguntan cosas que canaliza de los aliens. Ah, ya lo vi, que parece alien, Sí, güey. lo dijo de una forma sutil y clara el otro día, lo que hemos venido hablando también nosotros en el podcast, y le preguntan, ¿Dios existe? Y le hace, lo que ustedes llaman Dios es esta conciencia cósmica de la cual brota todo. No existe otra cosa. Todo es Dios porque todo brota a partir de esta inteligencia cósmica. Entonces, No llegas a un lugar, güey. todo Sí. brota de Dios, güey. Todo está creado a partir de Dios. La física cuántica ya nos comprueba que todos los átomos están llenos de energía. O sea, al final si rompes un átomo, hay un quark y no sé qué chingadera, y es energía, güey. Y si a la palabra energía le pones energía divina o Dios, es lo mismo, güey. Sí. Todo brota de esta inteligencia cósmica que tiene la característica y la peculiaridad de existir. Y por existir ya es un milagro, güey. Y todo es divino Es una porque existencia completa, güey. todo es divino, güey, porque tiene el origen divino. O sea, todo viene, brota y existe en Dios, a partir de Dios y para Dios, porque solo existe Dios, güey. O sea, no hay nada afuera, no hay nada más. Solo es algo, güey. Solo existe Dios, güey. Y Dios se crea y se manifiesta y se expresa a partir de sí mismo. Crea y genera todo a partir del mismo porque no hay nada más, güey. Entonces, comprendiendo esto, güey, podemos llegar a entender que para que el bien existiera, tenía que existir el mal. Porque la manera en la que esta conciencia se puede dimensionar y tener un punto de observación es teniendo una referencia de algo. Entonces, para tener una referencia, crea lo que conocemos como felicidad y como tristeza, como risa y llanto. Y te repito, no son fuerzas que se opongan, sino que se complementan. Entonces, para que existiera el bien, tenía que existir el mal. Porque si no, ¿cómo existiría el bien? ¿Cómo sabrías qué es el bien si no hay una referencia? Por eso hay una parte en la Biblia que Dios dice, yo soy el que cree que destruye y no sé qué. Y nuestra mente dualista, separatista, egotista, va a generar los buenos acá Sí. y los Es malos una allá. imagen gráfica. Y esto es súper importante, güey, porque esto va a marcar o puede marcar la gran diferencia entre una persona que pueda llegar a comprender la unidad y la totalidad a una persona que vaya a seguir cerrada en una superposición egotista. Y le llamo superposición egotista, güey, porque el ego siempre va a estar constantemente buscando a quién juzgar o de quién sentirse mejor que para poderse superposicionar Sí, sobrepuesto, tal en cual. en una situación donde dice, yo estoy bien, tú estás mal. Yo aquí, el ego dice, me siento vivo, y ellos los que no saben, y ellos los chairos, y ellos los dormidos, y ellos los que no sé qué, y ellos ¿sí me entiendes? Sí. El ego siempre busca agruparse, generar separación y división. Y eso nos va a alejar de comprender la totalidad. Tú no, si no ves a Dios en todos lados, no puedes ver nada, güey. Y para eso tienes que comprender que Dios es lo bueno y lo malo. Eso que has etiquetado como bueno y como malo tenía que existir para que el mismo todo pudiera expresarse y tener una referencia de lo que es izquierda, derecha. Como repito, güey, positivo no puede ser positivo sin negativo. ¿Cómo sería positivo si no existe negativo? Sí. De otra forma, el bien no puede existir sin el mal. Entonces, nuevamente, son fuerzas que se complementan, güey. Una existe para la otra. Y el que rechaza una, rechaza la otra. Culturalmente y programada, vamos a decir que en nuestra programación rechazamos la muerte. Y en el Tíbet y en otras culturas es algo que abrazan. Sí. ¿Sí me entiendes? Nosotros tenemos esa costumbre de juzgar o de etiquetar algo como malo.
Te repito, el hecho de que no sea deseable, no es deseable morir en este momento, pero el hecho de que no sea deseable en este momento no quiere decir que sea algo malo. Es algo natural y algo que ha expresado Dios. Y entonces tenemos que comprender que todo lo que ha experimentado Dios lo ha creado Él, se ha manifestado a través de Él y a partir de Él, inclusive todo lo malo, las guerras, la Segunda Guerra Mundial, el dolor, y alguien dice, no, es que el dolor, la muerte y las matanzas no pueden ser de Dios, todo es de Dios, porque solo existe Dios. ¿Cómo porque vas a experimentar paz? Porque si no, no sería el todo, güey. ¿Sí me entiendes? No puede haber una cosa sin la otra. Y en su imaginación cósmica, en esta dimensión, porque esta es una de no sabemos cuántas dimensiones, pero por lo menos 9, en esta tercera dimensión, la conciencia de Dios, que eres tú, se experimenta a sí misma de forma aparentemente dual. Y tenemos esta errónea ilusión de pensar que está separado. Y no, güey, como en el taoísmo, que ponen el blanco y el negro, y el blanco tiene una manchita del negro y el negro una del blanco, y dice que nada es ni tan... es el complemento de los... Ni algo es completamente negro ni completamente blanco. El complemento de los polos le llama. Y al momento que en el taoísmo giras la rueda del Tao, se convierte en una totalidad, güey. El Tao quiere decir el todo, ¿sí? Y el Tao en esencia es una filosofía antigua, güey, que comprende, en los libros de Lao Tse, comprende la realidad filosófica, espiritual y mensaje mismo que dejó Buda, mismo que dejó Cristo. Al final todos te hablan de unidad, ¿sí me entiendes? No existe esa ilusoria fragmentación de nosotros los buenos y ellos los malos, ni nosotros los despiertos y ellos los dormidos. Siempre que el ego se superposicione, hay que identificarlo, güey, para reconocer que el ego está manifestando su existencia. ¿De dónde se está aferrando? Exactamente, que ese es su alimento. Y el ego se alimenta y dice, ay, soy chingón. Exacto. O soy culero. Ahí se siente a gusto, güey. Ahí el ego respira tranquilo. Entonces va a ser súper importante y llevarnos este mensaje, güey, cada vez que sea tan fácil que nosotros señalemos a alguien. Se va a hacer muy chistoso, güey, porque cuando empecé a andar con mi ahora esposa, todas sus amigas ya sabrás, ¿no? Sí. ¿Cómo con él? ¿Cómo? No mames. Ese. Y la verdad es que pues le ha ido muy bien, o sea, nos ha ido muy bien como matrimonio y todo, y era bien fácil. Aparte, como dijo Cristo, ¿no? El que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, pero es bien fácil ir a hablar mal del otro, güey. Como le digo a Ilse, a mi esposa, el ego siempre va a hablar mal de los otros. O sea, cuando preguntan algo de alguien, oye, ¿cómo es esa persona? El ego de cuenta busca que dice, lo malo, acuérdate que el ego dice vámonos, Ricky. Sí. Me abrieron la puerta. Y va a buscar todo lo que a él mismo le refleje, ¿no? Al propio ego. Y va a ser bien fácil para el ego, güey, pues soltar. Y luego dice un chorro de cosas, pero yo no lo conozco, ¿eh? Sí. Pero yo no sé, o sea, yo nunca lo... Pero al final, güey, es una característica y peculiaridad del ego tener esta forma de enjuiciar a los otros. Y hay situaciones, güey, donde tú puedes decir, por ejemplo, oye, esa persona es homosexual sin juicio, ¿sí? Pero si dices adentro, es homosexual, y hay una sensación de separación. De que es algo o alguien inferior a ti, o que te separa de él, entonces ahí nació el ego, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y ahora, oye, ¿cómo lo controlo? No se trata de controlarlo, se trata de observarlo. Cuando dices algo de alguien, aunque sea para referirte a esa persona, ubica, checa dentro de ti si está esa sensación de juicio, porque hay mucha gente que ni siquiera lo comprende y dice, exacto. Y dice, no lo estoy juzgando. Creo que la gran mayoría, ¿no? Sí, porque dice, no es cierto, no lo estoy juzgando. No se trata de decir si sí o no a Ni alguien. de señalar al otro, estás juzgando. Exacto. Ni de irle a decir al otro, estás juzgando. Es juicio, ese es el ego, ¿eh? Se trata de que internamente analices si está algo ahí emitiendo un juicio de sentirte mejor que el otro. El ego va a buscar constantemente estas separaciones y por ende va a buscar las posiciones o superposiciones de partidos políticos, de tener la razón, de juegos de fútbol. Sí. Siempre va a buscar el ego donde sentirse parte de algo, ya sea un equipo de fútbol o un pensamiento político. Por eso es por lo que nos ha llevado el ego a destruirnos, güey, al grado de que hay guerras por diferente pensamiento religioso, por no respetar el pensamiento religioso de las demás personas, y que nos lleva a todos a hacer la misma incongruencia absurda, egotista, que los que antes odiaban a Morena, antes odiaban un partido y ahorita
hacen lo mismo que les chocaba, güey, ¿no? Sí. O sea, antes juzgaban y señalaban el odio de la oposición, y ahorita que ellos son la oposición, avientan el mismito odio y veneno, Sí. hasta las mismas formas de manifestarse en contra de lo que antes era Morena o el PRD, ¿no? Sí, lo que fuera, o sea, y cualquier forma de identificar. Oye, hermano, pero creo que también estaría chingón como poder llevarlo a la práctica. Tú dices observar, pero creo que, por ejemplo, porque lo he escuchado y me hace sentido. Cuando llega una persona, güey, que de algo te caga, güey, algo te mueve, creo que en vez del juicio es hacia ti la pregunta, como, ¿qué es esto que estoy sintiendo que me caga, güey? No, por supuesto. Por supuesto que una de las prácticas que nos llevan al despertar, como lo estamos mencionando ahorita, pues es la autoobservación. Y cuando te choca algo de alguien, preguntarte por qué me caga, qué me estará, ¿cómo se dice? ¿Qué me estará reflejando, Sí. cabrón? ¿Qué no trabajado en mí me molesta de esa persona, no? Como muchas veces, güey, que había gente que me decía, ay, me cagas la madre, güey. No, y yo ni sé por qué, güey. Te lo juro, güey. Sí, güey. Y yo digo, ¿por qué, cabrón? O sea, me cagabas. Te veía y, ay, decía ese cabrón. Y yo, pero ¿por qué si nunca te hice nada? O sea, nunca ni te menté la madre ni nada. Entonces, pues es algo ahí no trabajado internamente de alguien. Y definitivamente, situaciones que nosotros tenemos que resolver. Porque al final son para nuestro propio beneficio. Como te decía, esto de la empatía y el amor, cómo te ponen a vibrar en esa frecuencia. Y te repito, güey, te libras de muchos problemas porque, como dice mi esposa, güey, la boca es perra. Y como dijo Cristo, con la vara que mides serás medido. A mí se me hace chistoso porque antes decían de que ay, ese güey, y por ejemplo, una señora, ¿no? Que no, que ese chavo es así, así, así. O sea, la señora decía cómo era yo, güey. Y un día inclusive tuve un roce con ella porque no dejó que su hija saliera conmigo, porque la señora decía cómo era yo. O sea, la señora decía, no, tú eres así, así. Y yo, cabrón. Es que, O sea, qué bien me conoces. que me conoce porque con usted nunca he salido, ¿no? Ni yo sabía. Pero fue tan dura, güey, con su juicio, tan dura con su dedo y con su mano tan firme conmigo. Y a los años, güey, su hijo cometió una serie de fechorías, delitos, y tuvo que pagar prófugo de la justicia, del Lerón, se tuvo que pelar. Y cómo es esta frase ves pero no ves la viga. ¿Cómo se dice? ¿Ves la paja? Ves la paja del ojo ajeno. Pero no ves la viga que tienes en Claro, el güey. tuyo. Y el karma es tan, ¿cómo se dice, güey? Tan gracioso, por así decirlo, güey. Es juguetón, güey. Tan juguetón y tan sarcástico, que lo que juzgaste y lo que dijiste y lo que le señalaste al otro, el mundo da muchas vueltas. Bien cabrón. Y después Dios, no sabes, vas a tener un hijo o una persona querida o un hermano o un familiar o alguien cercano a ti que va a caer en esa situación. Sí, güey. Y que te va a dar una lección tan dolorosa, güey, tan fuerte, como aquel machista, ¿no? Que los otros y que le toque un hijo así, güey. Sí, claro. Al final, estas situaciones se propician precisamente por esta ley kármica, güey, y por eso tienes que tener mucho cuidado con los juicios y con los señalamientos, porque pues tú no sabes, güey, no estás... sabes, el que está libre de pecado que aviente la primera piedra. Sí, yo juzgaba a mi hermana, o sea, la jodía porque era débil auditiva. Y no mames, güey, ahora yo tengo tinnitus, güey, en vez de no escuchar, ahora nunca se calla el sonido, cabrón. Sí, por eso te digo, tienes Ahí que está tener... directo, güey. Claro, lo veo, claro, güey. Y yo he conocido gente que, vamos a decir, déspota con las personas que no tienen dinero, y al cabo de unos años la vida cambió, güey, y estaban donde ellos despectivamente humillaban o señalaban. Entonces, te digo, hay que ser muy cuidadosos con todas estas situaciones que se naturalmente que el ego provoca, güey, porque te repito, está en la naturaleza del ego hacerlo. Tú tienes que observarlo y conforme lo observes, poco a poco va a disminuir porque ha nacido el observador. Entonces, creo que ese es un gran ejercicio. Nuevamente recomiendo el libro de Eckhart Tolle, de Una Nueva Tierra, y creo que en la práctica diaria y cotidiana podemos sentir internamente la superposición del ego cuando habla mal de alguien, cuando critica a alguien o cuando juzga a alguien. Puedes notar cómo hay esta sensación de yo estoy bien, yo soy mejor, a mí no me pasa, a mí yo no lo haría, o fue malo, o fue bueno. Cuando uno comprende esa totalidad del todo, güey, las cosas no son, ahora sí que paradójicamente, no es bueno ni malo, sino todo lo contrario.
Las cosas simplemente son. Sí. ¿Sí? Y todo es, lo que sí es que es divino, porque todo se crea y se expresa en Dios. Entonces todos esos personajes o personas que ves en las noticias que tanto te pueden cagar y odiar y tu presidente y tu expresidente y todo ese odio que avientes no te va a dejar evolucionar. Es un proceso para ti, ¿sí? El hecho de que tú te comiences a liberar de eso es algo que va a llevarte a trascender a ti, a cambiar la forma en la que vives. Como un día una persona que era súper amargada, güey, y cada vez que iba en el coche iba mentando madres, y es que ese pendejo, y vivía en ese pinche odio así, cabrón. Y vino a Shamanic, ¿no? Y le dimos hongos. Como 10 veces fue, güey. Y como en la 10ª, dice, cabrón, pues todo era mi pedo, güey. Me dice, todo era mi pedo, güey, la gente no me estaba haciendo nada. Ellos iban y yo iba mentando a la madre, yo iba encabronado. Yo estaba encabronado con la vida, Benjamín, pero era pedo mío. Sí. Y digo, pues sí, cabrón, porque todo pasa dentro de ti. El perdón, la empatía, el amor, la comprensión, todo lo que vivas o experimentes tiene que ver contigo, güey, porque la realidad está pasando dentro de ti. Quien se acerca a vivir como los maestros ascendidos nos han enseñado, quien se acerca a vivir el cielo en la tierra, eres tú conforme comprendes esto, conforme trasciendes el ego. Y para trascender al ego hay que comprender su naturaleza, sus comportamientos, sus trampas y su alimento, sus superposiciones. Porque acuérdate que el ego en esencia es sentirse vivo. Uh-huh. Como no existe, güey, cada vez que adopta una personalidad, descansa. Sí. Sea una personalidad espiritual, sea una espiritualidad malandrona, sea un personaje malandrón, sea una personalidad de lo que sea, güey, de geek, de nerd, de todo, güey. Siempre que desarrolla el personaje, el ego ha encontrado un personaje y descansa tranquilo. Sí, entonces, al final necesitamos vivir el juego de la vida utilizando al ego, pero el ego es necesario, como dice Eckhart, que se convierta en una herramienta, ¿sí? Y no que nos mantenga en esta esclavitud de dolor y de sufrimiento que por su naturaleza va a causar. Como lo repito, güey, conforme uno trasciende al ego, comprende la mente. Y cuando comprendes la mente, güey, comprendes que todos los pensamientos estúpidos, todos los escenarios terroríficos, en su 99%, 99.99, no son reales, güey. Solo existen en el pensamiento. Pero el cuerpo, al no saber que son pensamientos, el cuerpo sí sufre una agonía, como si sí se tuviera muerto, sí, como si sí se tuviera enfermado, como si sí tuviera pasado, como si sí estuvieras en la calle, como si sí estuvieras... Y no ha pasado, güey. Entonces, bueno. Cabrón, se movió esa madre. ¿Ya se acabó la pila? Yo creo que pues sí. Ya acabamos, ¿no? Aquí la dejamos. ¿Qué te avisó? Me avisó el iPhone. Me cortó. Venga, hermanos. Muchas gracias. Adiós. Ay.